Como grupo, no necesitan presentación. Son los arquitectos detrás del 11 de septiembre, el 7 de julio, los atentados en los trenes de Madrid y un sinfín de otras atrocidades. Un grupo que en 2001 anunció su llegada con una de las mayores explosiones vistas en Occidente. Estaban bajo el mando de uno de los fanáticos más grandes que haya existido. Para este grupo, su religión, el Islam, justifica tanto morir como matar por su práctica. Decenas de miles han muerto por sus acciones, y la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos ha causado aún más muertes al intentar detenerlos. ¿Qué es este grupo? ¿Quiénes lo lideran y luchan por su causa? ¿De dónde provienen? Como un pequeño grupo de yihadistas revolucionarios, en los 70 realizó uno de los mayores atentados terroristas de la historia. ¿Cómo logran llevar a cabo ataques tan sofisticados? ¿Quién financia el terrorismo? Y lo más importante, ¿por qué lo hacen? Son uno de los grupos terroristas más infames del mundo, Al-Qaeda. Ahora las organizaciones terroristas, por su propia naturaleza, son sombrías. Existen en un mundo subterráneo oscuro donde la información sobre ellas es confusa. Permanecen en las sombras hasta atacar. Por eso, la gente puede escuchar los nombres de estos grupos: Al-Qaeda, Estado Islámico de Irak y Siria Boko Haram, y realmente no significa nada más que grupo islamista peligroso que mata a personas inocentes. Te daremos un resumen del quién, qué, cuándo, dónde, cómo y, lo más importante, el porqué de Al-Qaeda para ayudarte a diferenciarlos. De esta manera, terminarás este video con una comprensión completa de lo que representan estos grupos, cómo operan y por qué hacen lo que hacen. Primero, es importante mostrar de qué son capaces estos grupos. Así que prepárate porque esto se pone bastante mórbido, bastante rápido y no va a suavizarse. El 11 de septiembre de 2001, 19 secuestradores abordaron 4 aviones de pasajeros estadounidenses, dominaron a los pilotos armados con cortadores de caja y procedieron a estrellarlos contra monumentos simbólicos de la hegemonía estadounidense. Los objetivos fueron las torres norte y sur del Centro Mundial de Comercio en Nueva York, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Washington, Distrito de Columbia, el Pentágono y la propia Casa Blanca. 3 aviones lograron sus objetivos. El cuarto cayó en Pensilvania rumbo a la Casa Blanca tras la valiente resistencia de los pasajeros. En los propios aviones no hubo sobrevivientes. Unas 3,000 personas murieron en el ataque más mortal en Estados Unidos desde Pearl Harbor. Al-Qaeda no era nueva. Todos sabían que era peligrosa, pero esto fue distinto. Al-Qaeda y Osama Bin Laden no solo se hicieron famosos en Estados Unidos. El 7 de agosto de 1998, varias explosiones sacudieron las embajadas estadounidenses en la capital de Kenia, Nairobi, y en la ciudad más grande de África Oriental, Dar es Salaam, en Tanzania. Al-Qaeda se atribuyó el ataque de 2002 en Kuta, Bali, donde 2 bombas mataron a 224 personas y dejaron más de 4,500 heridos, resultando en 202 muertes. En 2007 varios coches bomba explotaron en Bagdad, sumándose a una serie de atentados que causaron cientos de muertes. En 2004, en hora pico, en Madrid, 10 explosiones en 4 trenes mataron a 193 personas y dejaron más de 2,000 heridos. Al-Qaeda también fue responsable de los atentados del 7 de julio en Londres, donde suicidas detonaron chalecos explosivos en el transporte público. 52 personas murieron y casi 800 resultaron heridas. En 2015, Al-Qaeda se atribuyó la masacre de Charlie Hebdo, donde hombres armados atacaron la sede de la revista en París por una caricatura del profeta Mahoma. La capital de Francia estaba sumida en el miedo. Durante 3 días se tomaron rehenes y 14 personas fueron asesinadas antes de que el asedio a un supermercado parisino finalmente pusiera fin a la locura. Estos ataques fueron Al-Qaeda anunciándose al mundo. Demostró que eran fanáticos, dedicados, ingeniosos y que no temían morir por su causa. Su prevalencia generó debate en Occidente sobre el Islam radical, y sus atrocidades influyeron en la política occidental en las últimas 2 décadas. En pocas palabras, estos tipos no son ningún juego, pero ¿quiénes son estos terroristas? ¿De dónde vienen? ¿Y cuándo empezaron a decidir volar a personas inocentes en nombre de la yihad global? Solo quiero continuar. ¿Quiénes son Al-Qaeda? Hay algunas preguntas que responder. ¿Quiénes son los líderes de esta organización que hicieron los planes y dieron la orden que causó tanto sufrimiento? Y en segundo lugar, ¿quiénes conforman las filas? Los soldados rasos que a menudo hacen el trabajo sucio para los que están por encima de ellos. Bueno, es más complicado de lo que podrías pensar. Y para responder a estas preguntas, necesitamos adentrarnos un poco en la estructura organizativa de Al-Qaeda. Al-Qaeda es una organización muy horizontal. Un consejo central, liderado por un emir o comandante, toma decisiones ejecutivas para la organización.
Incluso existen comités que abarcan sectores clave de su organización, como medios, militares, políticos, religiosos, así como de logística y administración. Sin embargo, no solo los consejos y comités de Al-Qaeda toman decisiones. Al-Qaeda tiene varias operaciones a nivel regional, como Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Qaeda en el Magreb Islámico y Al-Shabaab, que operan en toda África Oriental. Están afiliados a unas 2 docenas de grupos islamistas radicales. Estas organizaciones afiliadas y regionales enarbolan la bandera de Al-Qaeda, pero en última instancia también tienen bastante autonomía en la toma de decisiones e incluso a veces tienen sus propios comités. Los actores regionales a menudo dependen de células individuales de yihadistas radicales para llevar a cabo ataques en nombre de Al-Qaeda. Descentralizar decisiones mantiene flexible a la organización. Aunque eliminen al líder, alguien más puede reemplazarlo y continuar las operaciones normalmente. Puedes cortar la cabeza de la serpiente, pero la cola sigue. No obstante, la estructura horizontal de Al-Qaeda también implica riesgos. Afirmar que una estructura horizontal y semiautónoma es difícil de controlar totalmente es como decir que el hombre araña es un superhéroe genial. Es cierto, pero realmente no transmite la magnitud del asunto. La toma de decisiones en Al-Qaeda es como sujetar una manguera de bomberos desde el centro. Conseguirás que el agua vaya en la dirección adecuada y cuando todo se alinee podrás mojar a tu enemigo, pero también se mojarán otras cosas y personas, y no hay mucho que hacer al respecto. Los operativos que trabajan bajo el nombre de Al-Qaeda son libres, en muchos casos, de librar la yihad como mejor les parezca, siempre y cuando sus acciones estén alineadas con los principios de Al-Qaeda. Este calificativo puede causar división. Brookings informa que, durante la guerra de Irak, líderes de Al-Qaeda consideraron separar su filial en Irak por atacar indiscriminadamente a musulmanes sunitas, su principal base de apoyo. No todos los musulmanes sunitas apoyan a Al-Qaeda, insinuarlo sería muy tonto. En Irak, Al-Qaeda no estuvo de acuerdo con esta idea, tratando a cualquiera que no apoyara su causa como un apóstata y por lo tanto digno de muerte, fuera sunita o no. Por mucho que estoy seguro de que a Al-Qaeda no le preocupa mucho su imagen pública, atacar a musulmanes sunitas era una buena manera de alejar al grupo de la única subsección del Islam donde tenían un apoyo considerable. Al-Qaeda en Irak se separó de la organización principal y fue a Siria, donde formó un califato siguiendo los principios de Al-Qaeda. Ese grupo se convertiría en el Estado Islámico o Estado Islámico de Irak y Siria. Este es el problema con una estructura descentralizada basada en la yihad radical. Siempre habrá alguien más radical. Es una carrera hacia la depravación y la violencia. Esto limita cuánto puede crecer Al-Qaeda antes de dividirse en otras organizaciones islamistas. Pero ¿quién era la cabeza de la serpiente? ¿Quién ha sido el gran villano que daba las órdenes en la organización terrorista más importante de este milenio? Para entender esto, debemos retroceder y ver la historia y el cementerio de los imperios, Afganistán. En 1979, los soviéticos invadieron Afganistán, impulsando el movimiento islámico de los muyahidines. Entre los muyahidines había 2 fundamentalistas islámicos conocidos, Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri. Ambos hombres eran muyahidines que lucharon por liberar Afganistán del control soviético. El auge de los movimientos yihadistas en los países musulmanes en los 70 y 80 llevó a académicos yihadistas a replantear el papel del Islam en el mundo. En particular, los escritos de un erudito islamista egipcio, miembro de la Hermandad Musulmana e ideólogo revolucionario llamado Said Qutb, allanaron el camino para la formación de Al-Qaeda. Yatab afirmó que el Amar ya no era islámico por la ausencia de la ley Sharia y que era necesaria una yihad global para restablecer auténticos estados islámicos, derrocando regímenes opuestos, especialmente los musulmanes alejados del verdadero Islam. Jatba fue ejecutado por el Estado egipcio en 1966, pero sus palabras resonaron entre muchos musulmanes radicales que seguían su obra. Uno de esos musulmanes radicales sería el egipcio Ayman al-Zawahiri, quien, junto con Arabia Saudita y Osama bin Laden, fundaría Al-Qaeda, utilizando los escritos de Jatba como base de la ideología del grupo. El nombre Al-Qaeda significa la fundación o base, mostrando que es un medio para que los escritos de Jatba se hagan realidad. Bin Laden dio una entrevista a Cable News Network en 1997, lo que explica el nombre, y lo cita directamente. El nombre Al-Qaeda surgió hace tiempo por casualidad. Abu Abida el-Banashiri fundó campos de entrenamiento para mujahidines contra el terrorismo ruso. Llamábamos Al-Qaeda al campo de entrenamiento. Así quedó. Fin de la cita.
Osama Bin Laden fue el líder de facto de Al-Qaeda desde 1988 hasta su muerte en 2011 por el equipo Sea, Air and Land Size durante la operación Lanza de Neptuno, tras ser hallado en un complejo en Abbottabad, Pakistán. Al-Zawahiri, el segundo al mando de Bin Laden, quien se cree que fue el cerebro operativo detrás del 11 de septiembre, continuó como líder de Al-Qaeda hasta que también encontró su final a manos del ejército estadounidense. Fue asesinado durante un ataque con drones en Kabul en el año 2022. Desde entonces, informes de política exterior indican que no se ha nombrado un líder formal, aunque Saif al-Adel es considerado líder de facto. Si se han de creer los informes de política exterior, él ha estado escondido en Irán desde 2003, aunque otros informes lo ubican en Afganistán. Como líder de una organización terrorista sunita, quedar entre Irán chiita y el ejército estadounidense es muy incómodo. Esconderse en Irán puede disuadir a Estados Unidos de matarlo, pero Israel no, pues ya atacó Irán en 2024 para matar al líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Así que Al-Adel debe tener mucho cuidado donde esté. Esos son los líderes. ¿Y los soldados rasos? ¿Quiénes los integran? En cuanto a la base de Al-Qaeda, en su mayoría son jóvenes suníes radicales, dado que las filiales de Al-Qaeda operan en una amplia variedad de países y regiones. El grupo en su conjunto es razonablemente diverso étnicamente. Aunque la mayoría de los suníes que se unen a Al-Qaeda tienen más probabilidades de luchar en sus propios países, o al menos en sus regiones locales. Más o menos en cualquier lugar donde haya una mayor población de jóvenes suníes, Al-Qaeda seguirá para intentar aumentar su número de reclutas. No obstante, según el Consejo de Relaciones Exteriores, los focos de Al-Qaeda rodean su núcleo en Afganistán y sus afiliados regionales en Pakistán, Siria, el Cuerno y norte de África, el Magreb, el subcontinente indio y gran parte de la península arábiga. Es difícil saber cuántos miembros tiene Al-Qaeda porque sus afiliados cambian constantemente. El Consejo de Relaciones Exteriores estimó que en 2019 Al-Qaeda y sus afiliados sumaban decenas de miles de miembros. Con la reconquista de Afganistán por parte de los talibanes, tras la retirada de Estados Unidos en 2021, el núcleo de Al-Qaeda tiene una base de operaciones allí establecida bajo la protección del gobierno talibán. Perfecto, ese es el quién. Pero una de las grandes preguntas sobre organizaciones terroristas como Al-Qaeda es ¿por qué? ¿Qué impulsa a un grupo de personas a disparar y hacer explotar a civiles inocentes? Bueno, es porque según la propia doctrina de Al-Qaeda, no son inocentes. Al-Qaeda tiene un plan para realizar una yihad global, especialmente en el mundo musulmán. No repasaremos todo el plan, pues tomaría mucho, pero buscaba atraer a Estados Unidos y Occidente a un conflicto largo con su yihad, llevando a Estados Unidos a guerras con el mundo musulmán y provocando una reacción negativa. El plan buscaba desestabilizar a Estados Unidos para colapsar los mercados financieros y así permitir que los yihadistas tomaran el control e instauraran un Estado islámico fundamentalista. A esta yihad revolucionaria también se le conoce como salafismo. Esto terminaría en una confrontación entre el mundo islámico y Occidente, con el Islam triunfando. Es seguro decir que, salvo algunas partes que acertaron completamente, Al-Qaeda no ha tenido éxito en estos objetivos. Estos objetivos se concibieron en 1988 por el erudito islamista palestino Abdullah Azzam, quien en la revista Al-Jihad describió a una vanguardia religiosa dedicada a la yihad global, liberar a musulmanes oprimidos y establecer la ley sharia en un mar, derrocando gobiernos seculares. Bin Laden explicó los motivos de su grupo para declarar la yihad contra Estados Unidos, citando sus palabras traducidas. El gobierno de Estados Unidos ha cometido actos extremadamente injustos, horribles y criminales a través de su apoyo a la ocupación israelí de Palestina, y creemos que Estados Unidos es directamente responsable de los muertos en Palestina, Líbano e Irak. Debido a su subordinación a los judíos, la arrogancia del régimen de Estados Unidos ha llegado al punto de ocupar Arabia, el lugar más sagrado para los musulmanes, que hoy en día son más de 1.000 millones de personas en el mundo. Por este y otros actos de agresión e injusticia, hemos declarado la yihad contra Estados Unidos. Fin de la cita. La idea más amplia de liberar al mundo musulmán de un invasor extranjero proviene directamente de los escritos de Qutbi y del manual ideológico de Al-Qaeda. Básicamente, si no estás con ellos, estás en su contra. Con ese fin, cualquiera que ayude a la aparente subyugación del mundo musulmán, lo que bien puede incluir a los ciudadanos de las naciones occidentales, es por lo tanto un objetivo válido para los ataques de Al-Qaeda. Como dijimos, esto aplica a cualquier nación sin ley sharia, que son la mayoría. El Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point ha traducido el documento de estructura y estatutos de Al-Qaeda y dice lo siguiente respecto a los gobiernos del mundo que no se ajustan a su régimen salafista. Cito:
Nuestra postura ante los tiranos, partidos seculares y nacionales, es no asociarnos, desacreditarlos y ser sus enemigos hasta que crean solo en Dios. No aceptaremos soluciones a medias, ni negociaremos o apaciguaremos con ellos. Fin de la cita. Está claro que esta versión del Islam no tiene lugar para los infieles. Estos son ideales bastante elevados en teoría y Al-Qaeda ha avanzado en hacerlos realidad. Entonces, ¿cómo lo logran? ¿Qué estrategias está usando Al-Qaeda para el reclutamiento, la financiación y la enorme cantidad de violencia que perpetran? Ya sabemos quiénes son Al-Qaeda, cuándo fueron más prominentes y dónde y por qué operan. Pero ahora tenemos que profundizar en cómo opera esta organización. ¿Cuáles son los factores clave que facilitan el funcionamiento de Al-Qaeda hoy en día? Esto se puede dividir en tres grandes secciones. ¿Cómo recluta y financia Al-Qaeda? ¿Y cómo realiza ataques terroristas? Primero, lo esencial. ¿Cómo logra Al-Qaeda realizar ataques exitosos globalmente si opera desde pocas ubicaciones principales? Bueno, la estructura de células y regiones de Al-Qaeda ayuda con eso. Las órdenes no necesariamente tienen que venir desde arriba para que se lleven a cabo los ataques. La semiautonomía de las células terroristas significa que cualquier célula individual puede ser un conducto a través del cual se planea y ejecuta un ataque. Así es también como Al-Qaeda ha podido atacar objetivos occidentales, ya que las células que permanecen dormidas en países occidentales pueden llevar a cabo acciones alineadas con el concepto de yihad global de Al-Qaeda. Algunos miembros de Al-Qaeda reciben entrenamiento en armas y explosivos, como sugiere la cita de Bin Laden sobre el origen del nombre. Al-Qaeda también suele infiltrarse en zonas de conflicto para expandir su poder e influencia, siendo Yemen un gran ejemplo de esto. Al-Qaeda, en la península arábiga, cuenta con unos 4.000 combatientes en Yemen, según el Consejo de Relaciones Exteriores. La inteligencia de Al-Qaeda suele pasar desapercibida en sus ataques. Frecuentemente hacen simulacros de ataques y reconocimientos para evaluar vulnerabilidades y oportunidades de ataque. Esto define si el ataque será con armas de fuego o explosivos según la situación. Sin embargo, los explosivos causan el mayor daño colateral y maximizan las bajas, lo cual es un elemento clave de la doctrina de Al-Qaeda, por lo que los prefieren. Los ataques pueden ser emboscadas, atentados suicidas, coches bomba o secuestros, dependiendo de lo que esté disponible para una célula específica en ese momento. Este enfoque hace que Al-Qaeda sea altamente adaptable a la situación sobre el terreno en un área específica. Los ataques suelen elegirse por su simbolismo o importancia. Después de todo, el 11 de septiembre, dirigido al Centro del Poder Financiero de Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la Casa Blanca, el 7 de julio y los ataques en Madrid a los sistemas de transporte público fueron seleccionados no solo por la lógica práctica de matar a la mayor cantidad de personas posible en un espacio reducido, sino también como símbolo de la modernidad occidental y la interconexión, sociedades multiculturales en la capital respectiva de cada nación. Según Brookings, esto difiere de Estado Islámico de Irak y Siria, que busca llevar a cabo la yihad en cualquier lugar, momento y forma. Pero antes de que alguien lleve a cabo un ataque terrorista en un centro urbano poblado, primero tiene que ser reclutado, y Al-Qaeda utiliza varios medios para facilitar ese reclutamiento. No todas las personas o lugares son iguales, y Al-Qaeda suele probar distintos métodos para reclutar, viendo cuál funciona. Los miembros pueden ser reclutados a través de la familia o amigos, mediante instituciones como escuelas y universidades, o cada vez más en la era moderna, a través de las redes sociales. Su mensaje podría difundirse por medios patrocinados entre compañeros de celda o de imán a fieles en mezquitas. La amplitud de las estrategias de reclutamiento de Al-Qaeda aumenta la probabilidad de que un joven musulmán marginado sea convencido de ser mártir. Al-Qaeda incluso difunde información sobre cómo fabricar artefactos explosivos y cómo llevar a cabo la yihad a través de Internet, en lo que se ha conocido como ataques de lobo solitario, donde la persona radicalizada ni siquiera tiene que conocer a su reclutador en persona para unirse. Queremos dejar esto lo más claro posible. No busques este tipo de cosas en Internet, a menos que quieras que las autoridades toquen a tu puerta. Los esfuerzos antiterroristas vigilan el espacio en línea, ya estás advertido. La corporación RAND indica que Al-Qaeda recluta jóvenes suníes con familias disfuncionales. Cuando el lazo familiar es débil, suele bastar para alejarlos y volverlos más radicales. Al-Qaeda sabe que su imagen es clave para reclutar, por eso permitió que Cable News Network entrevistara al hombre más peligroso del mundo en 1997. Según Brookings, Al-Qaeda es vista como tolerante con algunos occidentales no musulmanes, como periodistas y trabajadores humanitarios. Brookings también reporta casos donde Al-Qaeda libera a estas personas tras capturarlas. Por decirlo de alguna manera, la lucha de Al-Qaeda no es contra ellos.
A estas personas no les va tan bien cuando están bajo la custodia de Estado Islámico de Irak y Siria, quienes tratan a todos los occidentales no musulmanes como apóstatas que deben ser ejecutados. Para una organización tan extendida con decenas de miles de miembros, sería lógico preguntarse de dónde obtiene Al-Qaeda los recursos financieros necesarios para provocar conflictos en todo el mundo. Por mucho tiempo se pensó que Osama Bin Laden financiaba al grupo con su fortuna, ya que su familia es muy rica. Su padre, Mohammed bin Awad bin Laden, fue un exitoso empresario que creó un imperio de la construcción en Arabia Saudita. Se creía que Bin Laden hijo heredó la gran fortuna de su padre tras su muerte. Sin embargo, muchos de los bienes de Bin Laden ya habían sido congelados para cuando él llegó a Afganistán en lugar de Al-Qaeda. Además, si Bin Laden financiaba la operación, sería lógico que el dinero se terminara poco después de su muerte. Al-Qaeda emplea diversas técnicas y estrategias en sus regiones para recaudar fondos. Lo primero que tenemos que mencionar es que el umbral financiero para el terrorismo no es tan alto en el gran esquema de las cosas. El Centro Internacional para la Lucha contra el Terrorismo calcula que el 11 de septiembre costó unos $500,000. Madrid costó $50,000, el 7/7 en Londres, solo $15,000. Antes del 11 de septiembre, la CIA estimaba que el costo anual para operar Al-Qaeda era de aproximadamente $30 millones, así que unos cuantos patrocinadores adinerados serían suficientes para financiar las operaciones de Al-Qaeda durante un periodo considerable de tiempo. Los facilitadores financieros de Al-Qaeda recaudan dinero de donantes conscientes e inconscientes, mezquitas e imanes simpatizantes, y organizaciones no gubernamentales como organizaciones benéficas con antecedentes poco ejemplares, muchas de las cuales estaban en Arabia Saudita. El International Council on Clean Transportation informa que el dinero se reparte tan rápido como se recauda y no ha hallado evidencia de un banco central o fondo de guerra del que Al-Qaeda obtenga recursos. Aunque sería divertido pensar que Al-Qaeda junta dinero en una alcancía, no es realista ni inteligente concentrar todo el dinero terrorista en un solo sitio. Algunos donantes sabían el destino de su dinero y otros no, y el International Council on Clean Transportation señala que la mayoría de los fondos se recauda en Ramadán. Actualmente, en distintas regiones hay tácticas de recaudación menos favorables pero no confirmadas. Se usan estafas, negocios fachada, delitos financieros, drogas, fraude con tarjetas y técnicas de secuestro y rescate en todo el mundo. También es importante para Al-Qaeda poder mover dinero de un lugar a otro, lo que plantea toda una serie de preguntas. El International Council on Clean Transportation concluyó que 2/3 del dinero usado el 11 de septiembre pasó por bancos de Estados Unidos. Sin embargo, después del 11 de septiembre y la posterior represión financiera, esto se volvió mucho más difícil, lo que llevó a Al-Qaeda a desarrollar técnicas y estrategias ingeniosas para mover dinero de manera rápida y encubierta. El Centro Wilson informa que Al-Qaeda aún usa bancos offshore y tradicionales, pero estos implican alto riesgo de incautación de activos. También se sabe que comercian con productos como oro, diamantes, petróleo y efectivo, todos los cuales pueden ser muy difíciles de rastrear. Otro sistema clave es Hawala, un sistema informal de préstamos que opera fuera de los mercados financieros tradicionales. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, quiero enviar dinero a mi sastre por sus sacos elegantes, aunque hoy no llevo uno. Me acercaría a un hawalada, que es un intermediario, le daría algo de dinero y los datos de mi sastre. El hawalada contacta a otro hawalada en el país donde vive mi sastre y le da los datos. Ambos hawaladas acuerdan realizar la transacción y luego el segundo hawalada toma la cantidad de su propio dinero y se la da a mi sastre. Después, los hawaladas se reúnen más adelante para pagar la deuda. Así podría enviar dinero a mi sastre en otro país sin dejar rastro que nos relacione. Vale cada peso por esos sacos finos imposibles de rastrear. Es un sistema antiguo usado por siglos y aún vigente hoy. En zonas devastadas por la guerra, esta es una forma semi-confiable de hacerle llegar dinero rápidamente a una persona, pero también permite que organizaciones como Al-Qaeda evadan los sistemas financieros tradicionales en caso de que alguien los esté vigilando. Esa es la base de las metodologías de Al-Qaeda. Estas son las estrategias, junto con su doctrina y dogma, que les permiten apoyar tanta violencia en todo el mundo. O sí, porque no sé tú, pero yo no he visto mucho a Al-Qaeda en los titulares últimamente. ¿Se fueron a la clandestinidad? ¿Desaparecieron por completo, colapsando en luchas internas tras la muerte de sus líderes? Bueno, quizá te sorprenda saber que, aparte de un cambio de estrategia, Al-Qaeda sigue muy viva y activa. Entonces, ¿qué pasa con Al-Qaeda hoy en día? Desde el 11 de septiembre y el auge de sus ataques en los 2000, podrías pensar que la organización ha caído en la oscuridad. Aunque Al-Qaeda sigue siendo una amenaza seria, ha desaparecido rápidamente de los medios occidentales. El último ataque significativamente más duro, según la política exterior, fue en 2019, cuando un aprendiz de la Fuerza Aérea Saudita que trabajaba con Al-Qaeda en la península arábiga mató a 3 marineros en la estación naval aérea de Pensacola.
El grupo se ha vuelto aún más descentralizado con el tiempo, y ahora hay un mayor enfoque en que estos actores regionales impulsen el caos político regional a través de la violencia. El objetivo de Al-Qaeda es, en última instancia, crear un verdadero Estado Islámico, después de todo, y aunque los ataques llamativos en Europa y Estados Unidos anunciaron a Al-Qaeda al mundo, no avanzaron los propios objetivos del grupo en el Umma. La lucha para ellos es principalmente en su tierra, y este cambio de táctica podría reflejar un reajuste de Al-Qaeda alejándose de ataques internacionales que los hicieron parias globales. La fractura de Al-Qaeda en 2013, cuando una rama formó Estado Islámico de Irak y Siria, también apartó a muchos de su control. Una organización más radical reemplazó a Al-Qaeda como principal grupo terrorista al buscar crear su califato en Siria e Irak en la década de 2010, una iniciativa que, a pesar de la derrota de Estado Islámico de Irak y Siria, Al-Qaeda realmente no ha podido recuperar. Se entiende por qué algunos decidieron desertar. Estado Islámico de Irak y Siria intentaba cumplir el objetivo final de Al-Qaeda en tiempo real y por un momento parecía posible. Afiliados fuertes y el núcleo de Al-Qaeda han sufrido grandes pérdidas de liderazgo desde el inicio de la guerra contra el terrorismo, dificultando que Al-Qaeda coordine ataques externos. Ambos fundadores murieron sin lograr sus objetivos, lo que puede desanimar a otros a unirse. Si eso le pasó al emir, digo, ¿qué esperanzas tiene un soldado raso? Los programas de drones y ataques aéreos de Estados Unidos, así como el entrenamiento de ejércitos extranjeros en tácticas antiterroristas, también han ayudado a reducir el número de líderes de Al-Qaeda. Sus financiadores también han sido atacados. Y aunque no se puede detener totalmente el flujo de dinero hacia Al-Qaeda por sus múltiples actividades, esto frena su crecimiento y hace que invertir en ellos sea más riesgoso. En términos empresariales, Al-Qaeda ha estado atravesando un periodo de reestructuración para asegurarse de poder enfocar sus esfuerzos donde realmente importa. Por ahora, eso es en Occidente. Al-Qaeda antes fue un nombre temido mundialmente y su legado aún tiene poder. Sin embargo, también es importante mirar hacia el futuro, no al pasado. Los números de Al-Qaeda se mantienen estables. Tienen bastiones en gran parte del mundo islámico, con su núcleo en Afganistán bajo un régimen aliado. Han estado reconstruyéndose y adaptándose silenciosamente en las sombras, esperando su momento para atacar. Esperemos por el bien de todos que eso no ocurra pronto, y gracias por vernos.